Hola, ¿qué tal amigos? En este video te voy a enseñar cómo tú puedes comprar un VPS aquí en Contavo de forma correcta, ya que hay muchos errores que muchas personas cometen. Entonces es importante que veas este video al final para que tú realmente no puedas cometer estos errores. Así que comenzamos. Lo primero, recuerda que yo te voy a estar dejando el enlace en el primer comentario y descripción de este video. Solamente dale clic y te va a mandar a esta misma página que ves en pantalla. Aquí debes de seleccionar cualquiera de estos planes. Sinceramente el que más te gusta. Recuerda que tú puedes comenzar por ejemplo con el plan más básico y de allí puedes ir migrando de plan sin ningún problema. Entonces supongamos que vamos a contratar este Cloud VPS 1. Simplemente le damos clic acá en seleccionar. Después amigos, pon mucha atención aquí, por defecto te va a aparecer así: en un mes. Yo te recomiendo que si tú quieres acceder al precio más barato del mercado, que lo contrates a 12 meses. Como puedes ver acá, en este caso nos están cobrando lo que sería pues la instalación, que son $5.50. Entonces nos estaríamos ahorrando esta parte y también accederías al precio más económico del mercado, por lo tanto te estarías ahorrando dinero. Entonces simplemente acá seleccionalo a 12 meses y aquí ya te aparece $0, lo cual está muy bien. Después en donde dice región, aquí este de la Unión Europea viene completamente gratis, pero si tú quieres que el servidor esté instalado por ejemplo en Estados Unidos, simple y sencillamente le das clic para seleccionarlo, pero recuerda que también te van a estar cobrando una pequeña cantidad. La verdad es que también vale muchísimo la pena. Siéndote muy sincero, yo lo dejo en la Unión Europea, ya que la verdad es que me funciona bastante bien. Al día de hoy no he tenido ningún problema, tiene excelente ping, excelente latencia, así que sin ningún problema. Después aquí en espacio de almacenamiento lo dejamos como está. Aquí viene un punto muy importante y este es el error que te digo que muchas personas cometen, porque generalmente lo dejan con este sistema operativo que se llama Ubuntu. Entonces si tú no sabes programar en este sistema operativo, la verdad es que vas a tener muchísimos problemas al momento de entrar a tu VPS. Entonces mi recomendación muy sincera para ti es que no selecciones Ubuntu, sino que selecciones Windows Server. Le vas a dar clic aquí y aquí, como puedes ver, se le puede dar clic y yo te recomiendo que selecciones Windows Server 2016, ya que es el más barato y también consume menos recursos. Así que esto es muy importante. Si tú quieres acceder a tu VPS de forma inmediata, sin ningún problema, utilizando Windows Server, es súper importante que selecciones esta parte así como lo estás viendo en pantalla y te aseguro que no vas a tener ningún problema. Recuerda que también te cobran algo extra, pero te aseguro que sigue valiendo muchísimo la pena en comparación con otras empresas. Después aquí también viene un punto muy importante, te pide que tú ingreses una contraseña. Recuerda que aquí debes de ingresar la contraseña que tú quieras y esto te va a servir para que más tarde, en cuanto tú ya realices tu pago, te puedas conectar a tu VPS. En este caso te pedirá una contraseña y es la misma que tú ingresaste aquí. Entonces ingresas la contraseña y ya no tenemos que mover absolutamente nada en este apartado. Le das clic acá a la derecha donde dice Next. Después amigos nos manda a este apartado y aquí tú debes de seleccionar este que dice privado individual. Muy importante, lo seleccionas y después aquí, como puedes ver, es importante que ingreses tus datos. Esto es para crearte una cuenta acá en Contavo. Así que es muy importante que te tomes el tiempo para ingresar todos los datos. Recuerda que te pide un número de teléfono. Este número de teléfono es obligatorio. Incluso puedes poner cualquier teléfono. Realmente no te mandan ningún mensaje, así que no vas a tener ningún detalle. Entonces amigos, rellena todos estos datos. También ingresa lo que es tu correo electrónico. Lo vuelves a ingresar acá. Y por último le das clic aquí donde dice Next. Después amigos, ya te va a mandar para que tú puedas realizar tu pago.
Aquí tú puedes seleccionar si quieres pagar con PayPal o si quieres pagar con tarjeta de crédito o débito. Si quieres pagar con PayPal, simplemente le das clic al botón de PayPal, te va a mandar para que te puedas loguear en tu cuenta y ya hagas tu pago. O tarjeta de crédito o débito, simplemente aquí ingresas los datos de tu tarjeta y por último le das clic acá en Next para que ya pueda procesar tu pago el sistema. Recuerda que en cuanto el sistema se procese tu pago, te va a estar enviando toda la información a tu correo electrónico para que también allí tú puedas acceder. En el correo electrónico que te van a mandar viene todas las instrucciones para que puedas acceder al panel de control de Contavo y ya te puedas conectar a tu VPS. Recuerda que para conectarte a tu VPS vas a estar utilizando la contraseña que anteriormente ingresaste. Así que con esto, amigos, ya no tendrás ningún problema a la hora de contratar Contavo. Como puedes ver, es muy fácil y muy sencillo poder contratarlo de forma correcta. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por este video. Recuerda que si tú tienes cualquier duda referente a Contavo, me gustaría apoyarte. Te invito a que tú puedas escribir un comentario para que yo te pueda ayudar. Y también recuerda que tienes el enlace en el primer comentario y descripción de este video para que puedas contratar Contavo. Y te veo en el próximo video.